tengo conquitos, si no voy a lo que era el monumento a la masacre de Calle Gabriel, que tiene está rodeada de árboles, y me siento a leer a la mañana temprano. Y justo estaban unos chicos armando un fútbol y empezaban a hacer el famoso queso para empezar a elegir a ver a quién jugaba de cada lado. Entonces, bueno, miré un poco de reojo la situación y me decidí a verlo porque, bueno, lo leí hace muchísimos años el libro y me remitió tal cual, digamos, como en ese momento, cuando es chico, tienen que elegir puntos, condiciones, uno un poco se siente, se siente como, bueno, me dije en el primer orden soy importante, si voy quedando para el final, según el criterio de los que elige, seré un poquitito betón. Yo estaba al último, por ejemplo, siempre. ¿Siempre te quedabas al último? Sí, eran los restos. Y porque no, seguramente tu habilidad y destreza no estaba, no te acompañaba. Y lo pensaba porque muchas veces no lo pensaba a nivel, o sea, pienso que también lo que habla Dolina en los apuntes de fútbol, que va a ser algo particular, que vamos a hablar del Ángel Gris, porque si no tenemos que abarcar todo el libro y es inmenso y trabaja con toda la mitología y tiene como manera de ver la filosofía y la vida. Como desde el fútbol uno puede ver la vida. ¿Por qué? En las crónicas del Ángel Gris, al cual volví a partir de esa situación, en la que recordé yo siendo elegido, bueno, cuando el equipo pasaba lo mismo, el técnico cuando tenía que armar un equipo de un entrenamiento, en esa semana, bueno, iba a hacer las pruebas correspondientes, a ver a quién iba a elegir o quién no, y bueno, quién mejor estaba, quedaba en evidencia con los últimos que eran electos. Y las crónicas del Ángel Gris, que donde están los hombres por un lado y los refutantes de leyenda por el otro, decían, los hombres sensibles decían que no siempre se elegían para formar un buen equipo a los mejores exponentes. Y me parece que eso también se puede aplicar a grupos de trabajo o a grupos de personas. A veces, agrupar a grandes poblaciones no te aseguran el éxito. Resultado. Claro, el éxito. Lo que habla el libro, después cuando empecé a revisar, ya más allá de los fútbol, sino todo el libro, el éxito o el fracaso, en los términos que tienen. Un libro que hace 37 años hablaba de eso y de que hoy tiene una vigencia absoluta, ¿no? Porque él decía que notaba que en la elección determinadas personas no tenía que ver si eran los más capaces, ¿no? Que trataba de elegir a las personas que estuvieran más cerca de su corazón, de su afecto, más amigos, de alguna manera por llamarlo así, porque él decía que un grupo de personas que se respetan y se quieren, se defiendan de otra manera y potencian sus cualidades de otra manera, y en el mejor de los casos puede ser un equipo invencible, preferir compartir la derrota con gente que uno quiere que la victoria con los indeseables. Es lo que las propias palabras de Dolina, y me parece interesante para traerlo porque a través del fútbol, como hace Dolina en todo este relato y en todas estas técnicas, uno puede ver pequeños detalles de la vida. Incluso él narraba, y después lo exageraba mucho más, como una apología del fracaso, ya con de los apuntes de fútbol, y decía que la gente, o sea, ponía una situación hipotética de qué es el éxito y el fracaso, decía pensar la paradoja del fracaso. ¿Qué pasaría si alguien persigue el fracaso y fracasa en el intento del fracaso? Estaría incurriendo en el éxito. Bueno, el libro tiene este montón de detallecitos, este montón de perlas. Dolina lo que hace a través de todo el relato de crear una estructura binomio de dualidades, de que por un lado están trabajan con lo intangible, lo que para el mundo capital no tiene valor, y por otro lado están que estrictamente los refutantes de leyenda se van y se ciñen a lo pragmático. Ellos específicamente están encargando en destruir la belleza del mundo, en medirlas en términos económicos, y lo que hace Alejandro Dolina en las crónicas de Ángel Gris es ponernos frente a los ojos esos pequeños escenarios de cotidianidad, los rodea de mitologías, incluso prácticas en desuso, no sé, lo que hacía
como instrucciones para la bolita, la decadencia de la bolita, cómo jugar a la escondida, la balada de la última novia, cómo detectar a un artista. Trabajaba, lo recomiendo mucho, es un libro sumamente extenso, la versión que tengo es la de Coligüe, año 96, pero el libro salió originalmente en el año 88, y el libro en realidad no fue pensado como un libro concretamente, sino que eran las crónicas de la revista Humor que escribía para la revista, claro, antes que fuera cerrada, y que compiló. La primera versión, un poco menos corta, simplemente fue una compilación. La segunda ya tiene un prólogo de Sábato que recomiendo mucho, está Hermenegildo Sábato, unas ilustraciones excepcionales, de una calidad, tiene más de 300 páginas, aparece Dorio también, o sea, y bueno, a todos que disfrutan del universo de La venganza será terrible, en pequeña escala puede leer esto como una precuela de lo que Dolina todas las noches, o lo que hacía Dolina todas las noches, en su programa. Toma un tema mundano, un cotidiano, un tema aparentemente chiquitito, y el cula casi como un tratado filosófico y lo eleva a la categoría de mito, y de alguna manera equilibra el cosmos, equilibra el mundo, a un mundo que cada vez es un poco más, va a la velocidad de las pantallas. Él nos propone sentarnos en un café, sentarnos en una esquina, escuchar y ver qué está pasando un vecino, juntarse con los amigos, a filosofar de alguna manera, y me parece que el libro toma vigencia por eso. 37 años después, Dolina al principio como que renegaba un poco de este libro, y creo que con el paso del tiempo, creo que lo que renegaba es de las lecturas que se dan del libro, que del libro concretamente. El libro, cuando uno lo empieza a leer, yo lo tenía en la cabeza, estas situaciones que contaba, no sé, los apuntes de fútbol, por ejemplo, o esto, cómo tipifica a un artista. ¿Y qué lecturas se había hecho? Nada, se habían hecho lecturas como por ahí en su momento, el mismo Dolina por ahí se capaz no tan puro de lo que era como escritor en ese momento, se lo acercaba a una filosofía barrial, y con los puristas no lo miraban tan bien como que alguien escribiera desde ahí que no fuera desde el pulpo. Después, con el paso del tiempo, la literatura, porque lo que hace Dolina es hacer equilibrio entre lo popular, claro, y lo filosófico, y darle dotarlo del existencialismo. Entonces, los relatos que aparentemente no deberían estar metidos para lo fantástico, o sea, por ejemplo, cuenta que en un picado determinado de la cancha de Piraña hay un espacio que habita el diablo. Entonces, todos los jugadores que piden ese sector de la cancha o se convierten a la fama, hay fama excesiva que terminan derrumbando su carrera por los excesos, y si no, otros que tocan eso y fracasan directamente. Y lo que recomienda es que no habitar, bueno, claro, o contaban personajes que casi son fantasmales. La vida, siempre en lo cotidiano, un punto a jugar al fútbol, y siempre por ahí falta alguien de relleno, que no sabemos ni el nombre, quien que pasó por ahí, y bueno, y Dolina le da un fantástico y pone el ejemplo del día que invitaron a jugar a uno, hizo 6 goles, se rumoreaba que era un jugador profesional, desapareció en la noche, dejó una estela. Entonces, como que dota a una práctica simple, como es estar en el potrero, como es estar en la esquina, como es estar en el café, y por ejemplo toma el recurso del humor. Por ejemplo, contaba la historia de, más allá del fútbol, una obra de teatro que durante 3 años no fue un espectáculo, y habían puesto los mejores actores, habían puesto todo el presupuesto y no iban a ver familiares. Entonces, todo de 3 años de fracaso rotundo, al director de esa obra no tuvo idea que crear el concepto de obra sin actores. Entonces, llenaba de gente, bueno, hace como una dicotomía, hace como una paradoja, se burla, se permite reír. No es una nostalgia. Al principio uno piensa que se va a encontrar con las críticas del Ángel Gris, se va a encontrar con ese tipo de nostalgias que nos llevan a lo bajonero, que nos llevan a nostalgia más rancia, y a mí me parece que es donde da Dolina
que dan su punto fuerte es que a través del humor, que no es siempre un prestigio el humor tanto en el como en la literatura, él desarticula esa nostalgia y puede calarnos más adentro. Lo que vemos esto que vemos en el equipo de fútbol lo podemos aplicar para el no sé qué les pasa, qué piensan ustedes a propósito de este ejemplo que trajimos del equipo, de la conformación de un equipo. ¿Qué piensan ustedes con esto? Bueno, si tuviera esta disposición de elegir en un paniqués armar un grupo de trabajo, ¿de qué lado de la grieta ustedes estarían? ¿De estos de que elijan por me van a defender espalda como espalda, o armemos el mejor equipo aunque no se hablen en... Vos sabés, Nico, que bueno, Mauro ya se fue, me quedé acá sola, pero cuando vos hacías la descripción, me fui a otro deporte, pero también a las declaraciones que hacen los jugadores cuando se los consulta de la generación dorada. Me salió, no sé, me vino ese ejemplo de equipo, ¿no? Vos a cualquier entrevista que le hacen a cualquier integrante de esos 10 años del básquet argentino, de la selección, ¿no? Hablan de esto, de la defensa, del acompañamiento en la derrota, del talento, o sea, como que de la cuestión de la hermandad. De la hermandad, claro. Sí, de la hermandad, hermanos de camiseta. Recuerdo que en un momento lo definió Pepe Sánchez en uno de los tantos documentales que se han hecho. O sea, es como que me remitía a eso cuando vos describías esta cuestión de, bueno, de lo que sucede en estos equipos, bueno, acá en el fútbol, pero también de lo que pasa después dentro de la competencia en la cancha, así sea un picadito o una cosa un poco más de certamen o de campeonato. Lástima que no pudimos charlarlo con Luis a ver qué sucede cuando él juega en la categoría prenicho, ¿no? Pero seguramente tendría alguna experiencia para comentar en tal sentido. Yo creo que para mí, más allá del fútbol, se está hablando un poco de la vida. De la vida, claro. Se pone a pensar en esto que estamos hablando de la conformación de grupos, ya sean un equipo, deja de ser un grupo de trabajo. Por de alguna manera, más allá de ser un deporte de diversión, es una actividad que tiene que funcionar, es un grupo de trabajo, si se quiere. Entonces, en el buen sentido de la palabra. Tiene que funcionar. Para que haya un equipo que funcione, tiene que haber... Para que haya uno que pueda caminar la cancha, tiene que haber que estén corriendo. Para que muchas veces un jugador tiene que ser un jugador complementario, lo que se llama en la música una segunda guitarra. Para que a veces luzca tiene que haber un buen partener. Y me parece que eso tiene que ver. Cuando uno conforma grupos de trabajo, o cuando uno forma un equipo como forma un grupo, muchas veces hay que entender qué rol está jugando ahí. Muchas veces tiene que ver con conocer sus propias limitaciones. Me parece que de lo que hablaba también Dolina es lo que hace la elección pública, en el caso del pan y queso, cuando vos te tienes que elegir entre un montón de gente, es exponer a la valoración del otro, porque me contaba Mauro, él decía que, por ejemplo, lo dejaban para lo último. Pero qué sé yo te digo lo que me pasó a mí. Yo cuando empecé a jugar al fútbol, salí de un potrero, me llevaron a un club de golpe y no entendía ni las de jugar un campito, no es lo mismo que pasar a jugar. Nico, vos sabés que se te está cortando un poco y por ahí no te entendemos muy bien. No sé si, a ver si te acercás un poquito. Ahí está mejor, a ver. ¿Ahí está? Sí. Bueno, lo que decía es que, por ejemplo, pasó como le pasaba a Mauro, que cuando empecé a jugar al fútbol, me sacaron de un potrero y me tiraron a la cancha a nivel federado. Entonces, ¿qué pasó? Al principio, esa adaptación, en los panes y queso, a Mauro, eras los últimos en que te elegí. Con el correr de los años y con el correr de la ascendencia que también tenía en el grupo, pasaste a ocupar otro lugar y ya vos el que elegía también muchas veces. Entonces, muchas veces esas primeras acciones son muy relativas, también tienen muchas que ver esto que hablamos del grupo, de la ascendencia que tiene el grupo. Muchas veces, para componer un grupo de la literatura, de la vida, del trabajo, no tiene que ver el componente técnico nada más, sino que tiene que ver una parte humana, una parte grupal, y entender, muchas veces no las personas están dispuestas a entender que una partecita de un todo que tiene que funcionar y donde uno cumple un rol. Y me parece que lo que está hablando Dolina también es que en una sociedad tan individualista, eso no también porque todos están pensando en querer ser
las estrellas de algo, claro. Y no entienden que, bueno, tenemos que luchar para formar parte de un colectivo. Bueno, resumidas cuentas, sí. Sole, es un libro que sobrevivió muy bien al paso del tiempo, a pesar de que Dolina al principio le daba un poquito de resquemor a este libro. Lo volví a leer a propósito de la anécdota de los chicos. Me dio ganas de meter el fútbol con los chicos, pero sí, ya no estoy. Ya no estás. Me ha abandonado a mí, me ha abandonado a mí, así que yo prefiero tomar mate fuera y verlo. Está bien. 7 grados. Pero recomiendo mucho tanto las Crónicas del Ángel Gris, las ediciones que la puedan conseguir, Bar del Infierno, que escuchen los programas de Dolina, realmente, digamos, tomen este trabajo que hacen las Crónicas del Ángel Gris y lo potencia cada noche. Tuve la suerte de cubrir, cuando bajaba para Nexo, de verlo cuando estuvo en el Teatro Municipal, y vi una cosa de Dolina que me impresionó, además de tener una generosidad hizo 2 funciones, y yo pensé que hizo la primera función de un programa, se grababa Antes era terrible en el Teatro Municipal, hizo el corte a las 2 horas, y dije, bueno, ahora va, a Dolina no nos va a dar, nos prometió, no nos va a dar ni bola, no nos va a dar la nota. No solo que nos dio una nota extensa, no solamente que se quedó a firmar, pero con cada una de las personas que llenó el auditorio, sino que la segunda función, el segundo que hizo totalmente diferente y con la misma energía. O sea, una cosa que nunca veces vi, es una persona tan enfocada a lo profesional, y su literatura en su literatura y en sus programas se ve mucho la esencia de esto, del mundo de los hombres sensibles. Parte de sensibilidad es entregar su pasión de lleno. Me parece que lo recomiendo por eso. Bueno, Nico, te agradecemos y te despedimos porque estamos doblando en 2 ruedas y todavía nos quedan los títulos deportivos y terminar con el pronóstico. Así que muchas gracias por esta recomendación del día de hoy y nos volveremos a encontrar la semana que viene, el miércoles.